a iniciar con el tema de hoy que se llama conceptos de álgebra. Y pues vamos a iniciar partiendo de cosas muy comunes para que así ustedes puedan ir comprendiendo todos los términos que se van a ir hablando durante el curso. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es de que el álgebra ya es una transición para poder generalizar conceptos. Por ejemplo, en el caso ya que ustedes son estudiantes universitarios, ustedes recordarán que hay expresiones que se presentan en disciplinas como física. Por ejemplo, en el caso de decir la energía cinética, que es un medio de masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta expresión que nosotros tenemos aquí ya es una cantidad o una expresión que nos generaliza ya una idea. Pero se están representando expresiones que se van representando con letras. A estas letras en matemáticas nosotros las conocemos como variables y a los números pues nosotros los conocemos como constantes. Entonces vamos a hablar acerca de estos términos. Constantes. ¿Qué es una constante? Una constante es una expresión numérica que está ya definida. Obviamente esta no puede variar. Ya es una expresión que está definida numéricamente. En el otro caso, nosotros tenemos el concepto de variable. La variable ya es una expresión que no está definida numéricamente, pero que puede representar en una expresión ya una generalidad. La mayoría de veces en álgebra se utilizan las más comunes, y es el X, Y, Z, pero no significa que siempre tengan que ser estas. Podemos utilizar cualquier letra para representar una, que significa una variable. Las variables se van a representar siempre en letras para poder señalarla. La mayoría de veces pues son letras minúsculas. Y después tenemos lo que es una expresión algebraica. La expresión algebraica ya es un conjunto de constantes y variables. Por ejemplo, aquí ya podemos representar expresiones ya que representan una generalidad. Por ejemplo, al decir un medio de masa por velocidad al cuadrado. Ya tenemos esta expresión que ya sabemos de que esto lo que va a señalar es la energía cinética. Por ejemplo, masa por gravedad, por altura. Estos son variables que van ¿cómo se llama? Representar una generalidad. Pero si ustedes se dan cuenta, la expresión algebraica que nosotros tenemos aquí está compuesta por variables y por constantes. En algún momento, por ejemplo, en el caso de acá, ustedes sabrán que la gravedad, por ejemplo, es un promedio que nosotros utilizamos como 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, pero esto no significa que la gravedad sea la misma en todo el planeta. Ese es un promedio. Por ejemplo, hay lugares donde puede ir variando. Entonces, por eso de que se considera siempre como una variable. Entonces, lo que les quiero comentar es de que a través de las expresiones nosotros podemos tener una generalidad para representar algo. Por ejemplo, estas dos representan energías. Una representa energía cinética y la otra energía potencial. Bueno, ahora entre las expresiones algebraicas nosotros vamos a tener una división que son llamadas los polinomios. Y los polinomios están divididos por monomios y polinomios. O sea, las expresiones algebraicas van a estar divididas por estas dos expresiones, monomios y polinomios. Un monomio,
es una expresión algebraica que consta de un término. Entonces, en el caso del 3, este es un monomio, es una expresión algebraica. El 3a igualmente es una expresión algebraica, porque si ustedes se dan cuenta, no hay un signo que los separe, por lo tanto sigue siendo una expresión algebraica. Y puedo tener más valores que sigue siendo un monomio. Ahora, en el caso de los polinomios, ¿cómo se llama? Se pueden dividir en dos partes, que están los binomios, bueno, en tres realmente. Los binomios, los trinomios y otros. Los binomios son expresiones algebraicas que constan de dos términos. Entonces, acá podemos tener ya una separación como A más B. Ya hay un signo que separe a estos dos términos. Puede ser 3AB más CD, que aquí nuevamente tenemos dos términos, 3A y CD. Ahora los trinomios constan, es una expresión algebraica que constan de tres términos. Por ejemplo, aquí puedo tener A más B más C. O por ejemplo, x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Ya hay separaciones donde se puede ver directamente las tres partes que nosotros, las tres expresiones que nosotros tenemos acá. Ahora, entre otros, les quiero comentar, por ejemplo, si tenemos más de tres términos, ya se le considera polinomio, ya se le generaliza con el término polinomio. Hay algunas instituciones que cuando ya tienen cuatro términos, le llaman tetranomio, pero por lo general, cuando ya tenemos más de tres términos, por ejemplo, cuatro términos, hay una idea más general cuando hablamos de polinomios. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver ya una parte de las ideas de los conceptos de álgebra. Hay otros conceptos importantes. Por ejemplo, tenemos el término semejante. Y los términos semejantes son expresiones, escúchese bien, son expresiones que tienen la misma variable y el mismo exponente. O sea, puede ser diferente la constante, pero la variable tiene que ser la misma y la constante tiene que ser la misma. Por ejemplo, en el caso de acá, si yo les muestro 4x al cuadrado y aquí 4x, yo podría decir en este caso que estos no son semejantes. ¿Por qué? Porque tenemos la misma constante, tenemos la misma variable, pero el mismo exponente no. Y la condición que yo estoy señalando es que tengan la misma variable y el mismo exponente. Por ejemplo, en el caso de que me presenten 3y al cuadrado y 4x al cuadrado y 3x al cuadrado, por ejemplo, este tampoco es lo mismo, porque tiene la misma constante, el mismo exponente, pero la misma variable no. Entonces no es semejante. Ahora, por ejemplo, si yo tengo 5x al cuadrado y 7x al cuadrado, menos 7x al cuadrado, estos sí son semejantes. ¿Por qué? No importa la constante, pero la variable y el exponente tienen que ser lo mismo. El siguiente concepto que quiero que ustedes tengan es grado de un polinomio. El grado de un polinomio se va a determinar cuando se tiene el exponente más grande de un polinomio, de una expresión algebraica. Por ejemplo, si yo presentara 5x al cuadrado más 6x. Bueno, como este tiene un exponente 2, yo voy a decir de que este polinomio es de grado 2 porque su exponente más grande es este 2.
no importando el orden que tenga el polinomio. Por ejemplo, yo puedo tener aquí 100x más 8x al cuadrado más 5x a la 10. Entonces yo miro el exponente más grande, entonces yo ya puedo determinar el grado del polinomio. En este caso sería de grado 10 porque es el exponente más grande. Muy bien, ahora vamos a ya iniciar directamente, vamos a comenzar con operaciones de monomios y polinomios. Y voy a iniciar de una vez con las operaciones que nos presenta Sokowski. Solamente vamos a iniciar con el tema que se llama suma y resta. Y quiero comentar de que la mayoría de estudiantes tienen una situación compleja a la hora de realizar estas sumas. Si yo les digo cuánto es la suma de esta expresión, ustedes cuánto me podrían decir que es. No se pueden sumar porque no tienen el mismo exponente. Excelente, muy bien. Ese es el típico error que sucede en la mayoría de personas. La mayoría de personas suman y dicen, es 5x al cubo. Es 5x al cuadrado o 5x. Pero esta expresión no se puede sumar porque no tienen los mismos términos semejantes. O sea que en este caso no se pueden sumar, sino que se deja representado. Y eso va a ser una clave para la suma y resta. Solo se pueden operar si estos son semejantes. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el texto que tenemos. Voy a ¿cómo se llama? Yo voy a trabajar los números pares. Y ustedes, por ejemplo, podrán observar ya la primera operación que nos dice esta expresión, que esa sería una suma. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, primero, ya que establecimos de que la suma y la resta solo se pueden trabajar si son términos semejantes, entonces lo que vamos a hacer es a hacer una agrupación de términos semejantes. Por ejemplo, el primer grupo que tenemos es este. Ahora en el segundo grupo, que lo vamos a poner aquí abajo, lo vamos a ir agrupando con su término semejante. Por ejemplo, x al cubo. ¿Hay un x al cubo en este grupo? Sí. Entonces lo vamos a poner aquí abajo porque son términos semejantes. Solo hay un micrófono abierto. Les pediría siempre que lo tuviéramos apagado. Vamos a ver. Ahí está. Solamente enciéndanlo cuando vayan a decir algo, para que así no se sature de diferentes ruidos. Bueno, entonces estábamos diciendo de que este lo íbamos a colocar abajo porque estos son términos semejantes. Por ejemplo, este menos 2 yo lo voy a colocar acá porque estos son términos semejantes. El 4x yo lo voy a colocar aquí abajito porque son términos semejantes. Pero este 3, como no está con ninguno de estos, los voy a poner aparte. Entonces, ahora sí puedo realizar mi operación. Puedo ir sumando términos semejante con términos semejante. 7x al cubo menos 3x al cubo nos va a dar 4x al cubo. Si yo sumo 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado, es 0. Menos 11x más 4x, el resultado que me daría aquí sería, a ver, ¿cuánto es menos 11x más 4x? Menos 7x. Menos 7x. Y por ejemplo, este número que no tiene con qué operarse, lo vamos a bajar. Y ese ya sería el resultado que nosotros vamos obteniendo para
la parte de la suma. Si ustedes miran, no es algo complejo, bueno, es algo que inclusive ustedes ya han visto, pero solamente estamos dando un repasito para ver las diferentes expresiones que se trabajan en las diferentes formas de presentar suma y resta en los diferentes textos. Por ejemplo, esta es la forma que representa Sokowski. Si ustedes miran en Baldor, el término que se utiliza es sumar y separan los dos términos con punto y coma. Ahora miremos cómo presenta la resta Sokowski. Vamos a ver. La resta, aquí está en el número 4. Por ejemplo, si yo les digo en el caso de Baldor, aquí no se pone un signo menos, sino se utiliza el término restar. Por ejemplo, yo les diría de 4 restar 2. Así es como lo presenta, por ejemplo, Baldor. ¿Qué es lo que haríamos acá? La mayoría lo que hace aquí es 4 menos 2 y esto nos da 2. Pero ahora les quiero preguntar, ¿qué signo tiene el 4? Positivo, ¿no? Signo más. ¿Y el 2? Positivo también. Ah, ¿Y por negativo. qué aquí Negativo. se vuelve? No, aquí es positivo, Ah, por pero eso, se vuelve negativo. negativo. Porque este término, la expresión restar, tiene una acción de que cambiaría los signos de los que están después. Por ejemplo, por eso de que en lugar de la palabra restar, se cambió este signo. Se cambió a este signo. Porque este signo, al multiplicarlos por los que están aquí, va a cambiar a los términos que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, aquí, en el caso de acá, al multiplicar, al hacer el producto de este signo por lo que tenemos acá, va a cambiar prácticamente los signos de los que nosotros tenemos aquí adentro, que es lo que sucedió con este 2. Entonces, primero hacemos esa modificación, ese producto, y después de hacer este producto, ya hacemos la agrupación de términos semejantes. Por ejemplo, un x al cubo en este grupo no hay, pero x al cuadrado sí hay, entonces lo vamos a poner debajo de este, el x debajo de este y el 3 debajo de este. Y vamos a realizar la operación. Noten que lo que estoy tomando aquí son los signos los valores que hace cambiar los signos. Entonces, bajo esta expresión, menos 2 menos 8, pues esto nos da menos 10, x al cuadrado. X más x es 2x. Y 3 menos 3, pues esto nos da 0. Y ese sería el resultado que nosotros tendríamos para la realización de la suma y la resta de monomios y polinomios. Como les estoy comentando, esto solamente es ¿cómo se llama? Un repasito. No voy a durar mucho tiempo acá, sino que nos vamos directamente a la multiplicación y división. Pero primero vamos a trabajar la multiplicación. Entre la multiplicación, nosotros tenemos que tener presente el producto y bueno, en la mayoría de libros lo llaman leyes de exponentes, pero son propiedades. Realmente el término ley no es lo adecuado para esta expresión, para esto que se utiliza acá. Pero en el caso de aquí, por ejemplo, ustedes sabrán de que cuando se hace el producto de dos monomios, por ejemplo, 3a por 2ab, lo que se hace es multiplicar primero las constantes. Por ejemplo, 3 menos 3 por 2, esto nos da menos 6. A por A, como tenemos la misma variable, ya sabemos de que se va a copiar y se van a sumar los exponentes. 1 más 1 nos daría 2 y el B solamente lo copiamos. Entonces, esto prácticamente sería la operación que se haría en los monomios. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo una expresión acá como 3x multiplicado por 8x más 3y?
Bueno, aquí ya tenemos un binomio. Entonces es como cuando nosotros multiplicábamos en primaria esto. Si ustedes se recuerdan cómo era la operación que hacíamos, pues multiplicábamos este por este y después este por este. Pues lo mismo vamos a hacer para esta operación. Vamos a multiplicar 8x más 3y por 3x. Primero vamos a multiplicar este por este y después este por este. 3x por 3y nos va a dar 9xy. Y el signo nos va a quedar positivo porque los dos son positivos. Ahora, 3x por 8x, ¿cuánto nos daría esta expresión? (24x²). Así es. Como tenemos la misma variable, se copia la base y se sumarían los exponentes. 1 más 1, pues ya nos daría la expresión 2. Bueno, tomando las ideas acá, Sokowski ya no utiliza el término por como lo utilizaba Baldor. Lo que utiliza Sokowski para hacer este tipo de operaciones son los paréntesis. Por ejemplo, miremos la número 6. Aquí ya tenemos un binomio por un binomio. Entonces, si ustedes recuerdan cómo se trabajaban los dos términos, por ejemplo, 31 por 11, que era lo que nosotros hacíamos acá. Primero multiplicábamos este por este, después este por este, después este por este y este por este. ¿Y qué se hacía después? Se sumaban, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos iba a dar 31. 1 por 1 es 1, 1 por 3 es 3. Ahora, este como ya es decena, el producto del primero nos va a quedar en la decena. Por ejemplo, acá 1 por 1 nos va a dar 1, lo coloco en la decena porque ya no es unidad. Y 1 por 3 nos va a quedar 3 y lo que hacíamos después era sumar. Bueno, lo mismo vamos a hacer con este producto. Por ejemplo, si yo tengo 3x menos 4 por 2x más 9, lo primero que vamos a hacer es multiplicar el 9 por el 4, por menos 4 y el 9 por el 3. 9 por menos 4 nos va a dar menos 36. 9 por 3x nos va a dar 27x. Entonces ya multipliqué el 9 por estos dos. Ahora miremos el producto del 2x por estos dos. 2x por menos 4 me va a dar menos 8x. En este caso lo estoy poniendo aquí no porque sea decena, sino porque estos son semejantes. Y si yo recuerdo, lo que voy a hacer aquí es una suma. Por eso los estoy agrupando por términos semejantes. Ahora aquí 2x por 3x nos va a quedar 6x². Ahora como lo hicimos aquí, ya nos queda una suma. Entonces solamente es de sumar estos términos. ¿Cuánto sería 27x menos 8x? 19x. 10 más 19 Muy y 6x². Quiero que noten una situación. ¿Se dan cuenta que en la suma y en la resta no se tocaron exponentes? Eso es muy importante. Ahora, en la multiplicación sí se tocan los exponentes, pero al momento de hacer la suma, si ustedes se dieron cuenta, yo no toqué exponentes, solamente cuando se multiplicó. Entonces, esta es la forma que se hace una multiplicación normal. Pero les quiero enseñar otra forma de hacer una multiplicación que nos va a reducir procedimientos tal vez. Y a este método de realizar esta multiplicación se le llama multiplicación horizontal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar el primer término y lo vamos a multiplicar por estos dos. Después voy a tomar el segundo término y de igual manera lo voy a multiplicar por estos dos. Y voy a reducir términos semejantes. Por ejemplo, vamos a hacer el producto de lo primero que tenemos en azul. 4x por x. Esto nos va a quedar 4x². 4x por menos 5y. Esto nos va a quedar menos 20xy. Ya hice la multiplicación de lo que está en azul. Ahora vámonos con lo que está en rojo.
3y por 5y, perdón, 3y por menos 3y por x, esto nos va a dar menos 3xy. Y menos 3y por menos 5y, esto nos va a dar más 15y al cuadrado. Entonces aquí ya puedo realizar mi suma, ¿verdad? Que aquí nos va a quedar menos 23xy más 15y al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya no necesito de hacer la situación. Inclusive ya con la práctica se puede ir haciendo mental este producto, ¿verdad? Vamos a ver. Disculpe, licenciado. Sí, Una consulta. sí, sí. En la segunda cuando multiplicó menos 3y por x, Ujú. a la hora de juntar las literales, no se pone primero la y después la x. Mire, fíjese que aquí se va a colocar por el orden alfabético. O sea que Ah, al ya. momento de multiplicarlo, siempre lo ordena usted por el orden alfabético. Ah, ya. Muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a continuar. Solamente voy a bajar un poquito más porque ahí estamos. Bueno, antes de hacer la siguiente operación, quiero hacer una pregunta. En Facebook salen algunas cosas que uno dice realmente no tiene mucho sentido, pero una vez vi esto y decía, solo genios pueden resolver esta operación y el 98% se equivoca. Solo genios no, realmente son los que saben hacer las operaciones. Pero si yo les preguntara esto, ¿cuál creen que sería el resultado? 0. Bueno, una persona dice que el resultado es 0. 1, 1, perdón. Ajá. Otra persona dice que el resultado es 1. 4. Otra persona dice que el resultado es 4. Bueno, hay 3 posibles resultados. Quiero comentarles que estos dos están malos. Y les voy a explicar por qué. Porque lo que se hace es una jerarquía de operaciones. Si ustedes recuerdan la jerarquía de operaciones, primero realizamos la multiplicación y después las sumas. Entonces, si yo multiplico, ¿cuánto es 1 por 0? Esto me daría 0. 0 más 1 es 1, más 1 es 2, más 1 es 3, más 1 es 4. O sea que la opción correcta aquí sería el número 4. Y les hacía esta pregunta porque en el siguiente ejercicio que vamos a trabajar, se nos presenta una operación donde hay jerarquía de operaciones. Por ejemplo, si ustedes observan aquí, nosotros vamos a necesitar primero de hacer el producto y después sumarlo. Vamos a hacer la multiplicación horizontal. Por ejemplo, aquí 3u por u nos queda 3u al cuadrado. 3u por 2 nos queda 6u. Menos 1 por u nos va a quedar menos u. Menos 1 por más 2 nos va a quedar menos 2. Entonces, al momento de sumar, ya nos va a quedar 3u al cuadrado más 5u menos 2. Ya tenemos esta operación que tenemos acá. Ahora miremos lo otro que tenemos aquí, porque aquí hay que realizar todavía este producto. Aquí 7u por u es 7u al cuadrado. 7u por 1 es 7u. Entonces noten, ya que tengo este resultado y tengo este resultado, yo voy a sumar. Entonces vamos a reunir términos semejantes. Inclusive, para serles sincero, la suma la podemos realizar de forma horizontal también. Por ejemplo, sumar estos y sumar estos dos que son términos semejantes.
Por ejemplo, 3u al cuadrado más 7u al cuadrado, eso me va a dar 10u al cuadrado. 5u más 7u, esto me va a dar 12u. Y este 2 que no tiene con qué operarse, solamente lo copiamos. Y ahí ya terminamos la operación. Pero noten que aquí se utilizó la jerarquía. Primero hicimos los productos de estos, y al final realizamos la suma de los dos resultados. Entonces, eso sería la forma para poder ir obteniendo estas operaciones. Bueno, vamos a continuar entonces. Solo voy a apagar que mi micrófono está abierto. Estamos. Bueno, vamos a tomar el ejercicio número 12. Vamos a ver, aquí está. Bueno, como les dije, podemos seguir utilizando el producto horizontal. Es que ocupa menos espacio realmente. Entonces vamos a hacer la multiplicación del 7x por este, por este, por este, y después el menos 4 por este y por este. Bueno. Entonces primero vamos a hacer la multiplicación de lo que está en rojo. 7x por x al cubo, esto nos va a quedar 7x a la cuarta. 7x por x al cuadrado, esto nos va a quedar menos 7x al cubo. Ahora 7x por 6, esto me va a quedar 42x. Ahora yo les quiero preguntar, ¿por qué creen que dejé este espacio? Porque está respetando al exponente que no está. Muy bien. Se está respetando el espacio del exponente que no está. Porque si ustedes se dan cuenta, ¿cómo se llama? Los exponentes van disminuyendo. Por ejemplo, aquí es 4, 3, 2. Como no está, le respeté su espacio. Y aquí está 1. Y ustedes se van a dar cuenta por qué se tuvo que respetar ese espacio. Bueno, ya hicimos la multiplicación de todo lo que está en rojo. Ahora vamos a hacer la multiplicación de lo que está en azul. Menos 4 por x al cubo es menos 4x al cubo. Entonces yo lo voy a poner aquí abajo porque son semejantes. Menos 4 por x al cuadrado, por menos x al cuadrado es más 4x al cuadrado. Miren, cabal donde respeté su espacio. Y menos 4 por más 6, en este caso, ¿dónde lo agruparía? Al final. Del 42. Hasta de último. Al final, porque no tengo con qué agruparlo, ¿verdad? Entonces, aquí ya realizamos la suma. Miren que como es suma, no se está tocando exponentes, solamente se copia. Y aquí ya tenemos el resultado de nuestra operación. Bueno, entonces si ustedes observan, pues se sigue utilizando la misma idea de lo que hemos venido trabajando anteriormente. Vamos a bajar. Pero ahí no importa si no se respeta ese espacio, se organiza ya después cuando se da el resultado, ¿verdad? Sí, se puede organizar después, pero la idea es que usted tenga el resultado una vez. Por ejemplo, si usted no hubiera respetado ese espacio, hubiera tenido el resultado y después ordenarlo. Cambia aquí de una vez, ya le tira el resultado ordenado. Bueno, está bien. Gracias. Muy bien. Miremos esta operación, la número 14. Aquí vamos a tener ya un producto
trinomios prácticamente. Podemos seguir utilizando la misma forma de multiplicar lo que está el primer término por todo. Después el segundo término por todo. Y después el tercer término por todo. Entonces vamos a utilizar primero lo que está en rojo. R al cuadrado por menos R al cuadrado. Le voy a pedir que participen en este momento. Sí, R cuarto, que era. Cuarto. Menos R a la cuarta. R al cuadrado por más 3R. Más 3R3. Más 3R al cubo. 3R al cubo. Ahora R al cuadrado por menos 5. Menos 5R cuadrado. Menos 5R al cuadrado. Bueno, ya hicimos lo que está en rojo. Ahora vamos con lo que está en azul. Menos 8R por menos R al cuadrado. Más 8R al cubo. Más 8R al cubo. Ajá. Menos 8R por 3R. Menos 24R cuadrado. 24R. Ujú. Menos 8R por menos 5. Más 40R. Más 40R. Ya hicimos lo que está en azul, ahora vamos con lo que está en verde. Menos 2 por R, menos R al cuadrado. Más 2R cuadrado. 2R cuadrado. Ujú. Menos 2 por más 3R. Menos 6R. Menos 6R. Y por último, menos 2 por menos 5. Más 10. 10. R. 10. Perdón, más 10 solamente. Sí. Ahora ya que tenemos esto, ya podemos sumar. Ya nos queda menos R a la cuarta. Aquí nos quedaría 11R al cubo. Por ejemplo, a la hora de trabajar esto, nos quedaría, vamos a ver, menos 5 menos 24 son menos 29. Menos 29 más 2 son menos 29. Más 2 son menos 27. Aquí 40R menos 6R, pues nos daría Más como resultado. 34R. ¿Perdón? Más 34R. Más 34R, así es. Y por último, más 10. Y ahí ya tenemos el resultado de esta operación. Bueno, habiendo terminado esta operación, vamos a pasar a algo que los matemáticos hicieron para reducir procedimientos. A esto se le llama producto notable. Y hay varios productos notables. Entonces vamos a ir analizando los diferentes productos notables para que ustedes vayan observando cómo es que se va haciendo esto. Entonces, vamos a ver. El primer producto notable no tiene mucho problema. Pues si yo multiplico un monomio por un binomio, es la multiplicación de dos primeros y la multiplicación de los segundos. Pero esto tiene un nombre, se llama producto notable de factor común. Entonces, a esto se le llama producto notable de factor común. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 2x por x más y, es muy fácil porque es multiplicar los primeros. Por ejemplo, aquí sería 2x por x, que sería 2x al cuadrado. Y 2x por y nos daría 2xy. Entonces, ahí ya tenemos el resultado. Solamente voy a ir encerrando en cuadrado los productos notables. El segundo producto notable surge con la idea de multiplicar dos valores que tienen, dos binomios que tienen el mismo valor. Por ejemplo, x más y por x más y. Y como son lo mismo, lo podría poner como al cuadrado. Entonces, realicemos la multiplicación normal para ver cuál sería este resultado. Y por y es y al cuadrado, y por x es xy, x por y es xy,
X por X es X al cuadrado. Y al sumar esto nos va a quedar Y al cuadrado más 2XY y X al cuadrado. Y es ahí donde surge la idea de el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. A este producto notable se le conoce como trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a cerrar el cuadrado porque es un producto notable. Entonces vamos a ponerle color rojo. Bueno, y esto ya es algo general, porque siempre que tenga un binomio elevado al cuadrado, por ejemplo 3x más 2, que está elevado al cuadrado, yo ya puedo utilizar esta expresión, que sería el primero al cuadrado. ¿Y quién es el primero acá? 3x. Entonces, el primero elevado al cuadrado. Más 2 veces, ¿quién? El primero por el segundo. Más 2 veces el primero por el segundo. Más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, aquí me va a quedar 9x al cuadrado. Al multiplicar esto, me va a quedar 2 por 3x por 2, que me quedaría 12x. Y 2 por 2 nos quedaría 4. Entonces, miren, al realizar esta forma, me evito tanto procedimiento como sumar y restar, sino que ya el producto notable lo que va a hacer en este caso es simplificar procedimientos. Entonces, a este producto notable se le conoce como producto notable de trinomio cuadrado perfecto. Bueno, continuemos. Y lo siguiente que se pusieron a analizar es qué pasaría si yo multiplico dos binomios iguales, pero estos tienen diferente signo que los separa. Entonces, vamos a realizar el producto normal. Y por y es y al cuadrado, es signo negativo. Y por x es xy con signo negativo. X por y es xy con signo positivo. Y x por x es x al cuadrado. Entonces vamos a sumar. Aquí se cancelaría y aquí nos quedaría esta expresión. Entonces, al multiplicar dos binomios, pero con el signo de en medio diferente, nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. A esto se le conoce como producto notable de diferencia de cuadrados. Entonces, siempre que ustedes vean dos binomios que son iguales pero con el signo diferente, podemos ya analizar esta situación. Por ejemplo, si yo tuviera 10x más 3y multiplicado por 10x menos 3y. Bueno, yo ya sé que este es un producto notable de diferencia de cuadrados. Entonces me va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría 100x al cuadrado y acá 9y al cuadrado. Ya no tengo que hacer toda esta operación, sino que el producto notable no simplifica el procedimiento. Bueno, continuamos. Hay otros productos notables que surgieron a partir de algunos conocimientos ya establecidos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un binomio elevado al cubo? Ustedes saben que esto yo lo puedo separar como x más y al cuadrado por x más y. Porque a la hora de, como tienen la misma base, se copia la base y se suman exponentes. Pero este x más y al cuadrado yo ya lo conozco. X más y al cuadrado es esto. Es x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Entonces, en lugar de poner esto, vamos a poner x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado y lo vamos a multiplicar por esto, x más y. Entonces, y por y nos va a quedar y al cubo. Y por 2x es 2xy al cuadrado con el signo positivo. Y por x al cuadrado nos va a quedar 2x, y por y al cuadrado nos va a quedar y al cubo. Y por 2xy nos va a quedar 2xy al cuadrado. Y por x al cuadrado solamente nos va a quedar x al cuadrado
Y. Ahí estamos. Bueno, ya hice el producto del y por todo. Ahora el x por todo. X por y al cuadrado es xy al cuadrado. X por 2xy nos va a quedar 2x al cuadrado y. Y x por x al cuadrado nos va a quedar x al cubo. Quedándonos ya una expresión general, al cual el cual es otro producto notable, al cual nosotros vamos a denominar, vamos a escribirlo acá, el primero elevado al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. A esto se le llama producto notable de cubos perfectos. Muy bien, entonces si yo tuviera una expresión como 2x más 4, más 4, vamos a poner otro número, más 5, pongamos aquí, elevado al cubo, yo ya puedo utilizar esta terminología. Dice el primero elevado al cubo, más 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo, más 3 veces por el primero por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Y ya solamente realizamos la operación. 2x elevado al cubo es 8x al cubo. Ahora primero le vamos al que está elevado al cuadrado. 2x al cuadrado serían 4x al cuadrado. Por 3 serían 12x al cuadrado. Y 12x al cuadrado por 5 serían 60x al cuadrado. Lo mismo vamos a hacer con esto. Primero el valor que está elevado al cuadrado. 5 por 5 son 25. Por 2x son 50x. 50x por 3, entonces sería 150x. Y por último, 5 elevado al cubo, que nos daría 125. Entonces, miren, nos evitamos todo un producto al simplificar por medio de productos notables. ¿Alguna duda, por favor? ¿No hay dudas? Yo tengo una duda, digamos, Sí, sí. en dado caso nos encontremos una operación, supóngase en el 2x más 5 elevado al cubo, fuera un signo negativo. Ah, bueno, eso no hay problema. Vamos a Este, ver, por ejemplo, pongamos aquí un 2x más menos 1, por ejemplo. Entonces aquí sería el primero elevado al cubo, más 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo, pero como el segundo es negativo, yo lo voy a poner negativo, más 3 veces el primero por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Entonces aquí nos va a quedar 8x al cubo. Al realizar este producto, pues me va a quedar 2x al cuadrado por 3 por menos 1. Pues esto me va a quedar menos 12x al cuadrado. Al realizar este producto, pues nos va a quedar 6x. Y por último, menos 1. O sea, lo que hace en este caso solamente es en el producto, pues usted va a agregar el menos 1. ¿Sí? sí, gracias. Muy bien. Bueno, prosigamos. Hay otros dos productos notables que quiero señalar. Por ejemplo, si yo multiplico, miren la estructura de este producto. ¿Y cuál es la estructura que podemos observar acá? Aquí tenemos una suma y en el segundo paréntesis tenemos un valor al cuadrado, el producto de estos dos y este al cuadrado. Y como aquí es positivo, los signos acaban intercalados, más, menos, más. Entonces esas son características específicas que quiero que vayan notando. Que para que esto se cumpla tiene que cumplir esto.
este al cuadrado, el producto de estos y este al cuadrado. Y si este es positivo, los signos van intercalados, más menos más. Miremos cómo nos quedaría el producto de esto. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto sería y por y al cuadrado? Y al cubo. Y por xy nos daría menos xy al cuadrado. Y por x al cuadrado nos va a dar x al cuadrado y, positivo. X por y al cuadrado nos va a dar menos xy al más xy al cuadrado. X por xy nos va a dar x al cuadrado y, pero con signo negativo. Y este por este nos va a quedar x al cubo. A la hora de sumar, se cancela este y nos va a quedar esta expresión. A esto que tenemos aquí se le va a llamar producto notable de cubos, de suma de cubos. Por ejemplo, si yo tuviera 2x más 1, por ejemplo aquí, el otro paréntesis tendría que tener 4x al cuadrado, 2x y 1 con signos intercalados. Miren, para que tenga la estructura. El primero al cuadrado, el producto de estos dos y este al cuadrado. Y la estructura es intercalado los signos. Bueno, como yo ya miro que tiene la estructura, pues es más fácil hacer la operación. Porque va a quedar 2x al cubo, el primero elevado al cubo, más el segundo elevado al cubo. Y esto nos va a dar 8x al cubo más 1. Ya tenemos el resultado directamente. Entonces a esto se le llama producto notable de suma de cubos. Ahora, también tenemos otro producto notable. ¿Qué pasaría si en lugar de ser más, ahora tenemos menos? Pues la estructura va a seguir siendo la misma. Vamos a tener el primero al cuadrado del producto de estos dos y el segundo elevado al cuadrado. Pero si este es negativo, estos van a ser positivos. Entonces miremos qué es lo que nos va a quedar a la hora de realizar este producto. Entonces aquí y por y al cuadrado, y al cubo, con el signo menos. Y por xy nos va a quedar xy con el menos. X al cuadrado por menos y es menos x al cuadrado y. Entonces ya multipliqué el y por todo. Ahora vamos con el x. X por y al cuadrado nos va a quedar xy al cuadrado, pero con signo positivo. X por xy nos va a quedar x al cuadrado y, pero con signo positivo. Y x por x al cuadrado, x al cubo. Entonces bajamos este, se cancela y bajamos este. Y a esto que nosotros tenemos aquí se le conoce como producto notable de diferencia de cubos. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tuviera 2x más 5, ¿cómo tendría que ser el siguiente paréntesis? Tendría que ser 4x al cuadrado, aquí sería 10x y aquí sería 25. Solo voy a cambiar este signo, miren, puse más, pero es menos, porque estamos hablando de diferencia. Si este es menos, todos son más. Entonces, como cumple la característica que tengo acá, entonces nos va a quedar el primero elevado al cubo, menos, perdón, porque se toma este signo, menos el segundo elevado al cubo. Y aquí nos quedaría 8x al cubo y acá 125. Y con eso ya observamos el resultado sin hacer tanto procedimiento. Bueno, a partir de esto, pues ya podemos tener ideas específicas de cómo trabajar los demás ejercicios. Por ejemplo, vamos a bajar a la siguiente página para que ustedes puedan observar. Porque, ¿qué pasaría en el caso? Aquí es donde tenemos ya productos notables. Miren, todos estos son productos notables, pero hay un producto notable que quiero trabajar específicamente con ustedes. Por ejemplo,
¿qué pasaría si yo tuviera no un binomio, sino un trinomio elevado al cuadrado? Miremos cómo nos va a quedar esta expresión. Quiero que observen, porque podemos seguir trabajando con productos específicos. Vamos a ver. Voy a agrandar un poquito más esto. Como esto es un trinomio, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo puedo agrupar, hacer grupos a mi conveniencia para que me queden solo dos términos. Entonces tengo x al cuadrado, entonces voy a volver esto un grupo. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Porque aquí puedo utilizar el producto notable de trinomio cuadrado perfecto. Por ejemplo, aquí sería el primero elevado al cuadrado. El primero, como está elevado al cuadrado, lo elevé al cuadrado. Más dos veces, ¿quién? El primero, que es x al cuadrado, por el segundo, que es x más 1. Más el segundo elevado al cuadrado. Entonces aquí x al cuadrado elevado al cuadrado es x a la cuarta. Ahora miren este producto que vamos a hacer aquí. Como aquí son dos monomios, entonces 2 por x al cuadrado nos da 2x al cuadrado. 2x al cuadrado por x nos va a quedar 2x al cubo. 2x al cuadrado por 1 nos va a quedar 2x al cuadrado. Y si ustedes observan lo que tenemos aquí, lo voy a colocar en rojo, es otro producto notable de trinomio cuadrado perfecto, que nos va a quedar el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora sí ya podemos reducir términos semejantes. ¿Qué nos quedaría? X a la cuarta, 2x al cubo. Miren, estos dos se pueden sumar porque son términos semejantes. 3x al cuadrado más 2x más 1. Y ya tengo específicamente una operación. ¿Ya? Si hay dudas, pregunten, por favor. No, disculpe, no entendí mucho por qué fue lo que hizo en la primera línea de poner x cuadrado elevado al cuadrado. Esa línea no entendí. Muy bien. Lo que pasa es de que nosotros tenemos tres términos. Entonces yo lo que hice para poder utilizar los productos notables que teníamos anteriormente, pues es hacer una agrupación para decir que esto solamente es uno. Entonces, si ya tengo que esto es 1, con este ya serían 2. Entonces ya puedo tomar el binomio al cuadrado. Si yo tengo que son 2, ya puedo utilizar el binomio al cuadrado, que sería el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces eso fue lo que yo hice. El primero al cuadrado, pero como el primero es x al cuadrado elevado al cuadrado. Más dos veces el primero por el segundo, más dos veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado, más el segundo elevado al cuadrado. O sea que fui utilizando la forma de este producto notable. No sé si aclaré un poco más su duda. Sí, está bien, gracias. Muy bien. Bueno, voy a dar 3 minutitos. Vamos a ver. Vamos a dar unos 3 minutitos para que ustedes puedan resolver esto utilizando los productos notables. Busquen una forma para poder resolver esto. La idea es que los productos notables puedan reducir procedimientos. Entonces voy a dejar 5 minutitos para que lo realicen. Lick, ¿me escucha? ¿Sí? Fíjese que sinceramente en algún momento tuve que haber visto todo eso, pero no, casi no lo voy entendiendo. Creo que no voy a poder resolverlo. Voy a Mire, ver el video nuevamente. inténtelo hacer. Yo lo voy a resolver
al final, pero quiero que lo intente. Bueno, está bien. ¿Cómo vamos? ¿Alguno ya tiene una solución? ¿Alguno pudo resolverla? Estoy en profe. proceso, profe. Muy bien, Estoy en proceso. muy bien. Continúe. Yo tengo una solución. ¿Tiene ya una solución? ¿Puede Sí, mandar en el mensaje su solución, por favor? Puede tomar una foto y enviarla por el por grupo. acá, por el chat. Ajá. Ah, ok. Vamos a ver ahorita.
Bueno, lo envió ahí a Telegram, ¿verdad? Vamos a ver. Excelente, muy bien, excelente. Bueno, voy a tomar la idea de su compañero. Lo que hizo su compañero, pues es realmente, si ustedes se dan cuenta, los dos están elevados al cuadrado. Entonces, lo que podemos hacer aquí es de que, ya que los dos están elevados al cuadrado, podemos hacer esto. Entonces, aquí tenemos ya un producto notable. ¿Cómo se llama este producto notable? A ver si se recuerdan. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, excelente. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Ahora, ya que ya tenemos acá otra expresión, un binomio elevado al cuadrado, entonces podemos utilizar la forma de el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que el segundo es negativo, ¿verdad? Más el segundo al cuadrado. Y ya tenemos que esto nos queda la cuarta. Aquí 2x por el cuadrado por y al cuadrado me va a quedar menos 2x al cuadrado y al cuadrado. Y esto elevarlo al cuadrado, pues nos va a quedar y a la cuarta. Y ya tenemos el resultado. Entonces, miren, la idea, como les vuelvo a repetir, es de que ustedes busquen formas para simplificar con lo que se les va enseñando. Entonces, muy bien, vamos a ver cuál es el nombre, no vi el nombre del joven. David. David, muy bien, Ajá. David, está muy bien. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Todo lo que hemos venido trabajando son suma, resta, multiplicación y división. Y multiplicación, y ahora nos corresponde la división. Quiero comentarles que aquí vamos a trabajar la división de monomios y de polinomios con un monomio. No vamos a trabajar división polinómica porque eso lo vamos a ver en el capítulo 4 de Sokowski. O sea que para Sokowski es más importante la de monomios en este momento y la de polinomios cuando se vaya a utilizar. Entonces, para una división de monomios, si ustedes recuerdan en cómo se llama en Baldor, se hacía esto, ¿verdad? 36x al cuadrado entre 6x. Entonces lo que nosotros hacíamos era hacer una división así. Dividíamos las variables, los constantes, 36 dentro de 6 es 6, y después las variables, se copia la base y se restan exponentes. 2 menos 1 es 1. Pues de la misma manera se va a hacer en cómo se llama en Sokowski, solo que acá la presentación va a ser un poco diferente. Voy a hacer otra como la presenta Baldor. Por ejemplo, si yo tuviera 3x a la 9 menos 12x al cuadrado más 3x entre 3x. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos aquí es que este 3x va a dividir a cada término que nosotros tenemos acá. Pero como vuelvo a repetir, esto es de un polinomio con un monomio. Esto solo se puede hacer acá. Cuando ya es polinómica, ya es diferente. Entonces aquí ya nosotros hacemos la división. Por ejemplo, 3 dividido entre 3. Como son iguales, se cancela. La cancelación no significa que sea 0, sino que es 1. Y x a la 9 dentro de x se copia la base y se restan exponentes. 9 menos 1 es 8. 12 dividido dentro de 3, aquí nos va a quedar 6. X al cuadrado dentro de x se copia la base y se restan exponentes. 2 menos 1 es 1. Y acá, por ejemplo, se va a cancelar el 3 y el x. Pero como dije anteriormente, la cancelación no significa que queda 0, significa que queda 1. Y este sería mi
resultado. Vuelvo a repetir, esto es como lo presentaba Sokowski, Baldor, perdón. Sokowski va a representar la división de otra forma. Sokowski la va a representar de esta manera como la que estamos viendo aquí. Entonces voy a hacer primero la 18 y después la 20. Entonces vamos a comenzar con la número 18. Quiero que observen la forma en que la presenta Sokowski ya no utiliza el término entre, sino ya nos lo presenta de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dividir este con este, este con este y este con este. Por ejemplo, 6 dividido dentro de 3, ya sabemos que es 2. Al cubo dentro de A es A al cuadrado. B al cubo dentro de B al cuadrado es B. Y ya hicimos este, ahora este con este. Menos 9 dividido dentro de 3 es 3. Al cuadrado dentro de A es A. B al cuadrado dentro de B al cuadrado se cancela. Ahora miremos este con este. 3 con 3 se cancela. A con A se cancela. B a la cuarta con B al cuadrado nos queda B al cuadrado. Y ahí ya tenemos nuestra división. Ya la hicimos de una vez. Miremos la número 20. Bueno, lo hacemos exactamente lo mismo. Solo voy a poner mis herramientas que no las veo. Se me perdieron. Ahí está. Bueno, miremos pues. De la misma manera, este con este y después este con este. 6x al cuadrado de 6 dentro de 1 es 6. X al cuadrado dentro de x es x. El y con el y, como es lo mismo, se cancela. Z al cubo dentro de z es z al cuadrado. Ahora miremos esta división con esta. El x con el x se cancela. Y al cuadrado con y nos va a dar y. Y z con z se cancela. Entonces, así es como se trabaja la suma, la resta, la multiplicación y por último la división con el producto notable.